Hola a todos y a todas, mi nombre es Jaime Rodríguez. En esta ocasión vamos a ver el tópico de redes neuronales artificiales. En el capítulo 1 ya vimos o ya abarcamos el tópico de neuronas artificiales. En este ya vamos a ir más en profundidad acerca de las conexiones que existen entre estas neuronas artificiales y algunas características que conforman las redes neuronales artificiales. Soy ingeniero civil en modelamiento matemático de datos. Ahí están mis datos de contacto, por si tienen alguna duda, si es que tienen alguna pregunta, alguna discusión, me pueden hablar en cualquiera de esos dos, siempre respondo. Y eso, sigamos. Ok, en el capítulo 1 vimos cuál era la definición formal de una neurona artificial. Em, por lo que vimos, esta recibía n señales, ¿cierto? Y arrojaba una salida. Eh, Estas n señales se podían predefinir o acotar en un conjunto, ¿cierto? Cómo eran las señales que recibía la neurona venía dado por el conjunto A. Si, por ejemplo, nosotros queríamos que la neurona solamente recibiese números entre 0 y 1, podríamos acotar el conjunto A y hacer que solamente reciba neuronas entre 0 y 1. Lo que no podemos definir son los pesos y los sesgos. Los pesos para una neurona siempre va a ser un vector que va a tener valor en los reales, ¿ya? Y el sesgo también es un valor en los reales. Lo que sí también podemos predefinir viene siendo el conjunto de salidas que tiene la neurona. Podemos decir que yo quiero que mi neurona solamente saque números positivos. Puede ser un ejemplo, ¿cierto? Y eso lo hacíamos modificando el conjunto B. Si es que quieren saber más en profundidad todo esto, esta definición, los invito a ver el capítulo 1. ¿Ok? Pero bien, esto es como un repaso, ¿cierto? Nosotros sabemos que la salida de la neurona viene dada por una función de activación, S, que recibe el producto entre los pesos y las señales, es decir, los W y la X, esos dos vectores, más B. Que recordemos que este peso, o sea, esta multiplicación entre los pesos y las señales es simplemente x1 por w1 más x2 por w2 más xn por wn. Simplemente eso. El b siempre es fácil porque el b es uno solo y ese es el último que se suma. Y eso sería. Ahora bien, si nosotros nos enfocamos en la salida de la red, o sea, la salida de la neurona, podemos decir que es simplemente un número. ¿Por qué? Porque en el caso hipotético en donde nosotros ya definimos cuáles son las señales, ¿verdad? Que recordemos, las señales son las que varían. Cuando nosotros ya tenemos formada, cuando ya tenemos creada la red neuronal o la neurona, en este caso, las señales son las variables, pero los pesos y los sesgos son los parámetros. Eso ya están dados cuando ya se crea la red. Cuando nosotros queremos entrenar la red, ahí recién nosotros estamos buscando estos pesos y sesgos que hacen que la neurona funcione. ¿Ok? Pero lo que va cambiando va a ser esto. Nosotros le metemos a la neurona cierta cantidad de señales y queremos que arroje algo. ¿Cómo queremos que arroje esto? Bueno, eh, tenemos que definir la estructura de la función de activación S. Bien. Y esta función de activación, como dije anteriormente, siempre recibe lo mismo. Los pesos por las señales más el sesgo B. Cuando ya tenemos la neurona, podemos decir que esto de acá, y cuando ya definimos la función de activación, ¿cierto? Y cuando ya tenemos los pesos y los sesgos, esto de aquí, para dejarlo más ordenado y más conciso, lo podemos poner simplemente como S, como una salida, como un número. Y dependiendo del conjunto B, este número puede estar acotado. Puede estar en los reales, tanto como que puede estar solamente en los reales positivos. Ahí eso se predefine antes.
Pero si nosotros queremos que la salida de la primera neurona, esta de acá, se convierta en una señal de otra neurona, que es esta de acá, esta salida se convierte en la señal de esta neurona, y como se convierte en la señal de esta neurona, tiene su peso asociado. ¿Ok? Entonces, esta salida viene siendo la salida de esta neurona, pero a la vez viene siendo la señal de esta otra neurona. ¿Ok? Y esta salida, si es que tuviésemos otra neurona acá, también debería tener un peso, otro peso asociado. Si se dan cuenta, este peso de aquí tiene un superíndice 1, y los superíndices y los subíndices son solamente para ordenar y para decir que este peso de aquí no es el mismo peso de acá. ¿Ok? Pero a continuación vamos a dar una formulación, una definición más formal de lo que es una red neuronal artificial. ¿Ok? Esta es la definición. Es un tanto abstracta, pero vamos a ir por partes descifrándola. La definición 2 dice: una red neuronal artificial está conformada por m+1 capas. ¿Ok? M de esas m+1 capas tiene L sub i neuronas. ¿Por qué M y no la m+1 capas tienen neuronas? Porque se considera como una capa, como la capa 0, la capa de entrada. ¿Ya? Y esta capa de entrada no son neuronas, son señales. Pero igual es una capa. La capa 0 viene dada por las señales. Las capas que están entre C, o sea, entre 1 y la M, que para este ejemplo, este es un ejemplo de juguete, ¿cierto? Se llaman capas ocultas. Y la última capa, que es la capa M, ¿cierto? Viene siendo la capa de salida. La capa de salida no se reduce solamente a tener una sola neurona para la capa de salida. Aquí en la capa de salida pueden haber 10 neuronas, pero en este ejemplo puse una, ¿ya? Pero eso también varía. ¿Qué significa este L sub i? El L sub i indica cuántas neuronas hay en cada capa. Por ejemplo, cuántas neuronas o señales. Aquí el L sub i indica neuronas o señales. ¿Ok? Solamente para la primera capa son señales. Para todas las demás son neuronas. Así que aquí debe haber como un... Se debería aclarar eso, ¿ya? En esta parte de aquí, uno tiene que poner cada capa, bueno, de la 1 hasta la M tiene L sub i neuronas, eso está bien. Pero la capa 0 tiene L sub 0 señales. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuánto vale L sub 0 en este ejemplo de juguete? L sub 0 es 1, 2, 3, 4, porque recibe 4 señales la red neuronal entera. Muy bien. ¿Cuánto valdría L sub 1? La capa 1, veamos que la capa 1 es esta de acá. Esta capa tiene 2 neuronas, por lo tanto L sub 1 vale 2. L sub 3 vale 2 y L sub 4 vale 1. Eso quiere decir el L sub i. L sub 0 vale 4. Hasta ahí todo bien. Después dice, para toda neurona J de la capa I, recibe L sub i menos 1 señales, obtenidas de las salidas de las neuronas de la capa anterior. Esto puede ser un poco confuso al principio, pero no es tan difícil de entender. Si nos enfocamos en una neurona cualquiera en este ejemplo de juguete, por ejemplo en esta de acá, lo que dice eso es que esta neurona de acá va a recibir eh, una cantidad de señales igual a la cantidad de neuronas o señales que hay en la capa anterior. Por ejemplo, esta es la capa 1. L sub 1 valía 2, ¿cierto? Pero L sub i menos 1, es decir, L sub 1 menos 1, es L sub 0. Y L sub 0 vale 4. ¿Cuántas señales recibe este? 4. 1, 2, 3, 4. Lo mismo para esta. ¿En qué capa está este? Esta neurona está en la capa 1 y la capa anterior, que es la L sub 0, tiene 4
4 señales, por lo tanto recibe 4. Lo mismo ocurre para este de aquí. Este de acá está en la capa 2. L sub 2 menos 1, ¿cierto? L sub 1 viene siendo 2, por ejemplo, por lo tanto esta señal recibe 2 señales, 1, 2. En palabras simples, lo que quiere decir esto es que siempre que tengamos una neurona de cualquier capa, esta va a recibir todas las señales o las salidas de las capas anteriores. Por ejemplo, esta señal de acá recibe las dos salidas que salieron en la capa anterior. Acá hay una salida de la capa anterior y esta también es una salida de la capa anterior. Y las dos apuntan a esta neurona de acá. O en otras palabras también se puede decir que toda neurona siempre va a apuntar a todas las capas siguientes. Por ejemplo, esta neurona de aquí, la salida de esta neurona apunta a las otras dos, que están en la capa siguiente. La salida de esta neurona también apunta a las otras dos, ahí y ahí. Y la salida de esta neurona también apunta a una, y esta también apunta a una, que es la de la capa siguiente. Eso es lo que quiere decir el último párrafo que leímos. Después dice, bueno, esto es solamente anotación, lo que viene. El conjunto de pesos de la capa I es notado como W superíndice I, el de sesgos es B superíndice I, y el de salida es S superíndice I. Que hay algo particular de esto y es que estos conjuntos pueden ser vectores o matrices. Después lo vamos a ver en la formulación vectorial de una red neuronal artificial. ¿Ya? Los sesgos siempre van a ser vectores. ¿Ya? El conjunto de sesgos de la capa yésima siempre van a ser vectores. Por ejemplo, aquí está la capa 1 y vemos que tiene dos vectores. Por lo tanto, B sub 1, superíndice 1, viene siendo B11 y B12. ¿Ok? Pero algo más complejo es los pesos. Los pesos ya no vienen siendo vectores, sino que viene siendo una matriz. ¿Cómo hacemos la matriz del peso de la capa yésima? Por ejemplo, de la capa 1. La capa 1, recordemos, esta de acá. Pero esta de acá contiene estos pesos de aquí. ¿Ya? Y las señales, obviamente. Recordemos que la capa viene conformada por el sesgo, los pesos que llegan a esa neurona y la salida de esa neurona. Y todas las salidas de esa capa. Bien. Entonces, ¿cómo vamos anotando los pesos y los sesgos? Bueno, los pesos son lo más complejo. Veamos cómo se anota. Por ejemplo, en este ejemplo de juguete tenemos este peso que va desde, digamos, señal 1, neurona 1, ¿verdad? Señal 1 de la capa 0 a neurona 1 de la capa 1. Por lo tanto, este peso de aquí va a ser el 1, 1 y el superíndice indica la capa. Esta va a ser la capa 1, o sea, este peso va a estar asociado a la capa 1 y va desde 1 a 1. ¿Ok? Pero está como al revés el subíndice. Si se dan cuenta, por ejemplo, este que apunta de la señal 1 de la capa 0 a la señal 2, o sea, a la neurona 2 de la capa 1, en vez de decir 1, 2, es 2, 1. Está como al revés el subíndice. Pero aparte de eso, ya igual no es complicado de entender. ¿Ok? Lo mismo para esta de acá. Por ejemplo, este es de la señal 2 a la 1. Y en vez de decir 2, 1, dice 1, 2. Es simplemente eso. ¿Por qué es así? Bueno, porque después este subíndice se va a utilizar como la indexación de la matriz que se va a crear para cada capa. En un rato más lo vamos a ver. Pero hasta ahora quédense con eso. Que, por ejemplo, fijémonos en este peso de acá, que creo que es el más completo. Va desde la neurona 1 de la capa 1 hacia la neurona 2 de la capa 2. Pero en vez de decir W sub 1, 2, es 2, 1. ¿Ya? Es simplemente eso.
Y el superíndice, recordemos, es que es de la capa 2. Esta es la capa 2, ¿ya? Esta de acá es la capa 2. Y este peso está asociado a esta capa, porque recordemos que aquí las señales para esta capa son las señales, eso. No, ya no son las salidas de la capa 1. Cuando nos enfocamos en esta capa, esto de acá ya no es la salida de la capa 1, sino que es la señal que viene desde afuera. Bueno, a las finales lo que quiero decir es que la señal de la capa 1, o sea, que la salida de la capa 1 se convierte en la señal de la capa 2. Eso sería. Igual, yo sé que esto puede resultar un poco más complejo y más difícil de comprender porque hay varios más conceptos, a lo mejor eh, mucho palabrerío, ¿verdad? Pero a las finales no es tan complicado cuando uno se detiene a digerir y se da su tiempo para digerir esto, ¿ok? Así que no se preocupen si al principio están como medio confundidos. A mí como me gusta sintetizar lo que es una red neuronal artificial, lo único que se tienen que quedar ustedes es que esta red recibe señales, al igual que una neurona, es muy similar a una neurona. Recibe señales y arroja un output. Nada más. Arroja una salida y recibe señales. Eso simplemente. Y la red tiene pesos, sesgos y salidas de las neuronas que están dentro de la red. Eso vendría siendo todo. Los sesgos y las salidas de la red, no voy a entrar en más detalle acerca de la indexación porque es súper fácil. Por ejemplo, los sesgos, el superíndice indica la capa y el subíndice el número de la neurona de esa capa. Por ejemplo, esta es la neurona 1 y le pongo el subíndice 1. Esta es la neurona 2, subíndice 2. Y así. Y lo mismo para la salida, exactamente lo mismo. Indica el superíndice la capa y el subíndice indica la neurona, o sea, la salida asociada a esa neurona. Ok, con un ejemplo práctico, yo creo que esto va a quedar mucho más fresquito. Veamos. Entonces, ¿cómo se notan los... Bueno, los pesos vienen en el último, creo que esto también es un error. Ahora viene la capa de entrada. La capa de entrada, como dije anteriormente, todas las salidas vienen siendo vectores. La capa de entrada es un vector de largo L sub 0. Recordemos que L sub 0 es la cantidad de señales que tiene la primera capa. En el caso anterior, en el ejemplo anterior, era 4, porque solamente recibía la red completa 4 señales. Y eso sería un vector que tiene señales. Esa es la capa de entrada. Así se nota con la formulación vectorial de una red neuronal artificial. Los sesgos, muy parecido. También van a ser vectores, ¿ya? Eso tenganlo claro. Cualquier conjunto de sesgos de la capa I va a ser un vector. Entonces, ¿cómo nos referimos a los sesgos de la capa I? Bueno, voy anotando cada sesgo jerárquicamente, 1, 2, hasta el L sub I. ¿Cierto? Que L sub I vendría siendo la cantidad de neuronas que tiene la capa iésima. Y siempre indicando a qué capa pertenece todo. ¿Ya? Eso sería. Los pesos es un poco más complicado, pero como dije anteriormente, si se dan cuenta en el ejemplo de juguete, y pusieron atención en cómo iba el subíndice, ya sería la matriz muy fácil de hacer. ¿Ok? Es simplemente fila y columna. ¿Ya? El subíndice indica la fila y la columna donde iría ese peso. Y eso sería todo. El superíndice indica la capa, igual que en el sesgo. ¿Ok? Y el subíndice indica la fila y la columna. ¿Y cómo se pone el subíndice? Bueno, retrocedan un poquito y vean cómo se pone ese subíndice. Y a la final siempre esta matriz va a ser de L sub I por L sub I menos 1, que vendría siendo la cantidad de neuronas que hay.
la cantidad de neuronas que hay en la capa I por la cantidad de neuronas que hay en la capa I-1. Porque recordemos que todas las neuronas de la capa Y apuntan a todas las neuronas, que están en la siguiente capa. O, en otras palabras, todas las neuronas de la capa Y recibe todas las salidas de la capa anterior. Por eso L sub I por L sub I-1. Bien. ¿Y cómo vendría siendo entonces la salida de la capa Y? Bueno, la salida de la capa Y viene dada siempre por la función de activación de cada neurona. Cada neurona en la red neuronal artificial tiene su propia función de activación. ¿Ok? Y eso viene dado por la función S. S yo lo noto como S, por ejemplo, la salida de la capa I de la neurona J vendría siendo S, S minúscula, superíndice I, subíndice J. Pero SS no es, recordemos que SS no indica como un número solito, sino que es una función de activación. ¿Ya? Pero al final eso siempre va a ser un vector igual. Aquí lo vamos a hacer con el ejemplo anterior y yo creo que con esto ya van a resolver todas las dudas. ¿Ok? Prosigamos. S sub 0 viene siendo lo de la primera capa, la capa 0, ¿verdad? Y en este caso hay x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 señales. Eso es lo que recibe la red neuronal entera. Bien, hasta ahí eso es la parte fácil, ¿verdad? Lo mismo con los sesgos. Por ejemplo, el B mayúscula superíndice 1, va a tener solamente dos elementos, que son estos dos de acá. B11, B12. Lo mismo para el B superíndice 2. B21, B22. ¿Ok? B sub 0, B superíndice 0 no existe, porque recordemos que estos de aquí no son salidas de una neurona, sino que son las señales que entran a la red neuronal. Por lo tanto, no existe un B sub 0 porque no existen neuronas, no existe la primera capa no tiene neuronas, tiene solamente señales, que se pueden entender como la salida o las primeras salidas que reciben la primera capa, que se convierten en señales, obviamente. Ya, y aquí vamos a entrar en los pesos. Si se dan cuenta, estos de aquí, W superíndice 1, W mayúscula superíndice 1, viene siendo igual a una matriz de ¿cuánto? De 2 filas por 4 columnas. ¿Ok? ¿Y cómo lo ponemos cada elemento dentro de esta matriz? Solamente siguiendo la regla que les dije anteriormente. Que por ejemplo, si tenemos este X3, ¿ya? Que vendría siendo la señal 3 de la capa 0. Señal 3 de la capa 0 apunta a la neurona 1 de la capa 1. Por lo tanto, en vez de decir 3,1, es 1,3. Está como al revés. Pero se entiende y no es complejo. Lo mismo para los pesos de la capa 2 y los pesos de la capa 3. Los pesos de la capa 3 es más sencillo porque solamente hay dos pesos. ¿Okay? Pero igual sigue siendo la misma regla. Esta es la capa 2, ¿verdad? La primera neurona de la capa 2 apunta a la única neurona de la capa 3. Y de 1 a 1, bueno, aquí no se puede ver como que está al revés, pero va de 1 a 1, no de 1 a 1, ¿ok? Lo mismo con la 2. Aquí en vez de decir 2, 1, que o sea que va de la 2 a la 1, es 1, 2. Eso es. Y con la salida es algo más complejo, ¿ya? Anteriormente vimos esta función f grande, ¿cierto? Que salía como en la definición y no quise ahondarla, no quise ni siquiera nombrarla porque yo sé que podría ser un poco complicado, hubiese sido complicado para mí definirla en ese momento sin este ejemplo. Pero veamos. Aquí lo que recibe el S1, que vendrían siendo este S1 de aquí y este S1 de acá, ¿cierto? Que al final es esto y esto.
Pero recordemos que esto y esto no son simplemente números, sino que son funciones de activación de la neurona 1 de la capa 1 y de la neurona 2 de la capa 2. ¿Ok? Pero ¿cómo resolvemos esto? Si ustedes multiplican esta matriz por ese sub 0, y esa es la gracia que hay en la formulación vectorial de una red neuronal artificial, es que si tú multiplicas esto por esto, te da justamente esto que está acá adentro, ¿ya? Más el b, ¿cierto? Más el b1. Hagan la prueba. ¿Cuánto debería dar la multiplicación entre esta matriz y este vector? Si se dan cuenta, es simplemente, si tú multiplicas esta matriz por este vector, tú le vas poniendo al lado de cada uno de estos numeritos el x1, el x2, el x3 y el x4. Y todo eso en una suma. ¿Ok? A las finales se convierte en un vector de 1 de dimensión 2 por 1. ¿Ok? Dos filas y una columna. Por regla de matrices. A ver si tengo lápiz aquí. Recordemos que... este no es un lápiz. Este sí. Recordemos que si nosotros tenemos una matriz A que tiene dimensiones n por m, ¿ya? Y la multiplicamos por otra matriz que tiene que es b, ¿ya? Y tiene dimensiones m, m por otro número, o sea, p, ¿ya? Digamos que p. Entonces, la resultante entre la multiplicación de estas dos matrices va a ser c, ¿cierto? Y va a tener dimensiones n por p. Y eso siempre va a pasar. Y recordemos que siempre se multiplican las matrices cuando estos dos números concuerdan. Ya no se puede multiplicar dos matrices sin que concuerden estas dos dimensiones. ¿Ok? Y va a arrojar una matriz nueva de dimensiones n por p, que es este n y esta p de acá. En este caso, W1 tiene dos filas y cuatro columnas, ¿cierto? Esas es como las dimensiones de la matriz W1. Y el S sub 0 es 4 filas por una columna. ¿Ok? ¿Concuerda esto? Está bien, se pueden multiplicar. ¿Y de cuál va a ser la matriz o vector resultante? Bueno, va a ser de 2 por 1. Que es justamente lo que está acá. Todo calza. Ya, y cuando tenemos la multiplicación de esto, si multiplicamos esta matriz de acá por esta de acá, lo que nos da va a ser W1, 1, 1 por x1 más W1, 2 por x2, ¿cierto? Y abajito lo mismo, pero con el W21 y así, ¿cierto? Y así. Bueno, aquí por x1 también, y así. Y al final se le suma el b, que viene siendo el b1, más b11, y aquí al final, más b12. Eso. Disculpen que estoy escribiendo con el mouse, ¿ya? Pero espero que se haya entendido bien. Es simplemente multiplicación de matrices. Y quería como mostrar lo bonito que era cuando uno multiplicaba la matriz de pesos con el vector de salidas de cualquier capa. Como que entrega justito lo que le tenemos que meter a la función. Entonces, lo que dije fue que ahora esto de acá entregaba justamente esto de aquí. Pero esto lo tenemos que meter dentro de la función de activación, que viene siendo ls superíndice 1
subíndice 1 también. Y esta función, cuando le ingresamos esto, ahí recién da una salida. Y esa salida es la que metemos acá. Y eso para todas las capas. ¿Bien? Bien. Les recomiendo que le den un poco más de vuelta a esto, pero al final es simplemente para ir soltando la manito. Yo les recomiendo mucho que se hagan otra red neuronal artificial ustedes y que vayan escribiendo cada uno de las matrices y los vectores que tiene esa red neuronal para entender bien cómo es la formulación vectorial de una red neuronal artificial. ¿Ok? Pero a las finales vendría siendo simplemente eso. Y si es que les gustan los desafíos, podrían darse distintas funciones de activación. ¿Ya? Distintas funciones de activación y van haciendo esto acá. Y ya ahí van a ver que esto no le va a quedar simplecito como S11, sino que le va a quedar a lo mejor 1 partido en 1 más Euler, si es que usan la sigmoidea. Pero hasta aquí con esto, espero que les haya quedado claro. Pero antes de dar por finalizado, me gustaría hacer un ejemplo. Pero antes de hacer ese ejemplo, en el capítulo 1 nosotros vimos lo que era la compuerta NAND, ¿cierto? Y vimos que encontramos como una neurona, pero como al azar, ¿cierto? Encontramos una neurona y encontramos los pesos y los secos al azar, ¿verdad? Y yo les dije que existía un algoritmo que te encontraba esos pesos y esos sesgos solitos. O sea que tú no tenías que estar ahí probando los infinitos pesos y sesgos que pueden haber para que realmente funcione esa neurona. ¿Ya? Así que me gustaría hacer un ejemplo, pero antes tengo que pasar otra materia que viene siendo la materia de entrenamiento de una red neuronal artificial. ¿Ok? Veamos, esto no es tan complicado. Siempre cuando uno quiere entrenar una red neuronal artificial, tiene un conjunto de entrenamiento. Por ejemplo, nosotros si somos como distribuidora de manzanas, podemos hacer que alguien pruebe diferentes tipos de manzana o tener como un ejército de probadores de manzana y que vayan anotando cuál es el tamaño de esa manzana, el color de esa manzana, el peso, la cantidad de agua que tenía esa manzana, el número de parcelas en donde sacaron esa manzana, la humedad del suelo que tenía el árbol donde se sacó la manzana y que ellos te digan qué sabor tenía la manzana. Y así uno va armando su propio conjunto de entrenamiento. ¿Ok? Que tiene este conjunto de entrenamiento tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 características. Y estas características buscan predecir cuál va a ser el sabor de la manzana. Lo que queremos hacer entonces vendría siendo una red neuronal artificial que, dado el tamaño, el color, el peso y la cantidad de agua, la parcela y la humedad del suelo, te den o que te predigan cómo va a ser esa manzana, qué sabor va a tener esa manzana. Bien, este conjunto, mientras más grande sea el conjunto, 10.000, 20.000 muestras, mejor va a ser tu red neuronal. Y ya después ni siquiera vas a tener que utilizar a tipos que te digan cómo va a ser el sabor de la manzana. Tu red neuronal puede tener un 100% inclusive, bueno, en el mejor de los casos, el 99 punto y algo por ciento de precisión. ¿Ok? Pero un conjunto de entrenamiento, a lo que vamos, ya, eh, tiene un dominio. ¿Ok? El dominio viene dado por las características que quieren predecir la etiqueta. En este caso, el dominio vendría siendo tamaño, color, peso, cantidad de agua, parcela y humedad del suelo. Todo esto viene siendo el dominio. ¿Ok? Bien, las etiquetas viene siendo la última columna. Y la etiqueta es lo que nosotros queremos predecir. ¿Ok? Eso sería. Y el conjunto de entrenamiento es todo el conjunto. Es decir, las características y las etiquetas. Y cada punto T en T se reconoce como ejemplo de entrenamiento.
Y en este caso, un t chiquitita en t viene siendo una fila. ¿Ok? Es un ejemplo de entrenamiento. Este es un conjunto de entrenamiento. El conjunto de entrenamiento no es un clasificador todavía, ¿cierto? Esto lo tenemos que meter dentro de una máquina para que esa máquina después aprenda solita cuál va a ser el sabor de la manzana. Para que aprenda solita a etiquetar. ¿Ok? Bien. Pero antes de eso, tenemos que ver cómo funciona un poco el entrenamiento, ¿ya? Anteriormente vimos que habían varios conjuntos de peso y sesgos. Esto está como bastante latero, bastante denso de leer, ¿ya? Pero ustedes quédense que nosotros tenemos, eh, dentro de la red neuronal artificial, tenemos muchos pesos y sesgos, ¿cierto? Tenemos los pesos de la capa 1, los sesgos de la capa 1, los pesos de la capa 2 y así hasta la capa M. ¿Ya? Si nosotros metiésemos todos esos pesos dentro de un vector, se obtiene este vector de aquí. Y si metemos todos los sesgos, se tiene este vector de acá. ¿Ya? A las finales, eso es lo único que hace esta cosa de acá. Mete todos los pesos y los sesgos de la red neuronal artificial dentro de un vector. Eso nomás. Eso es sencillo de entender. Y lo hace con cierta jerarquía, ¿ya? Por ejemplo, el W11 va primero y el último, el W capa M, superíndice del último peso y sesgo que se ve en la red neuronal artificial, se mete al último. Es simplemente eso. Y lo mismo con los sesgos. Pero no vendría siendo nada más complicado que eso. La salida, en cambio, tampoco es tan complicada. Aquí también es un texto igual, más o menos grande, ¿cierto? Pero ustedes piensen la salida como la última capa. La última capa, ¿verdad? Tenía ciertas neuronas y esas neuronas generaban una salida. La salida de la última capa vienen siendo la salida de la red neuronal artificial. Y esto es un poco más complejo, ya que si se dan cuenta, la última salida depende de la primera, ¿verdad? De la primera, o sea, depende de la primera capa. La última salida depende de la primera capa, de la capa 0, ¿cierto? De la capa 1, de la capa 2 hasta la M, hasta la M-1. Depende de todas las capas anteriores. Por eso es un poquito más complicada esta definición. Pero eso es lo que quiere decir. Porque si se dan cuenta, las salidas de la capa 1 del ejemplo anterior dependían de las señales, ¿verdad? Y las salidas de la capa 2 ya no dependían solamente de las señales, sino que dependían de la salida de la capa 1. Y la salida de la capa 3 dependía de la salida de la capa 2 y la salida de la capa 2 dependían de la 1 y de la 1 dependían de la última. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir todo esto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo del proceso de entrenamiento? El proceso de entrenamiento tiene el objetivo de minimizar una función de costo. Y esta función de costo está derivada del error cuadrático medio. ¿Ok? Nosotros tenemos un conjunto de entrenamiento. Y nosotros ya digamos que entrenamos una red neuronal artificial. Ya la entrenamos. Ya tengo un conjunto de entrenamiento que quiero que prediga manzana. Nosotros entrenamos una red con ese conjunto de entrenamiento y la obtenemos. Y la salida es la que nosotros queremos ver cómo les va. ¿Ya? Entonces, si nosotros ya tenemos nuestro conjunto de entrenamiento y ya tenemos la salida de la red neuronal, ¿verdad? Le podemos meter eh, el primer ejemplo de entrenamiento, pero solamente de la característica. Por ejemplo, esta es la red neuronal, siempre es la misma, la que nosotros obtuvimos, ¿ya? Y le metemos todas las características de una manzana. ¿Y esto qué es lo que va a arrojar? El sabor de la manzana. Por ejemplo, aquí puede decir dulce. Fijémonos que si esta arroja dulce, y si le metemos todas las características de la manzana y esta arroja dulce, y esta otra también arroja dulce, esto de acá vale 0.
Y eso significa que la red neuronal no se equivocó. ¿Bien? Si por ejemplo ahora esta arroja salado y esta arroja dulce, entonces ahí se equivocó. Y esto ya no va a valer 0. Pero no, lo que busca el proceso de entrenamiento es minimizar esta función de error. A la final es como eh, minimizar cuántas veces se equivoca en etiquetar, los ejemplos de entrenamiento, la red neuronal. Lo que buscamos es que esto se haga 0. Si es que todo se hace 0, entonces tenemos una máquina que funciona perfectamente y es utópico, pero casi nunca pasa eso. A continuación, vamos a ver el algoritmo que te hace y que te encuentra esos pesos y sesgos solitos, que se llama descenso del gradiente. Existen más derivaciones del descenso del gradiente, más eficientes, pero esta es la base de todo, ¿ya? Y la otra tampoco, como derivan de esta, a la final es casi lo mismo, pero se le hace alguno que otro truquillo para que sea más eficiente. Pero esta es como la base. Bien, entonces tenemos este algoritmo, este es un pseudocódigo, ¿verdad? Y que, ¿qué es lo que se le ingresa a este algoritmo, a esta función? Se le ingresa la función de costos, que es la que vimos anteriormente, la que queremos minimizar, ¿ya? Un eta, que el eta lo que hace es define cuánto va a interferir el gradiente, ¿ok? Un rato más voy a hablar de eso. R es la red neuronal, el vector de pesos y el vector de sesgos. Anteriormente definimos que si metemos todos los pesos de la red neuronal dentro de un vector, se obtiene este W y lo mismo con el B. Si metemos todos los sesgos dentro de un vector, se obtiene el B. Mientras, entonces, ¿cómo funciona? Mientras la función de costo evaluada con los pesos y sesgos actuales, ¿ok? Estos pueden ser escogidos aleatoriamente, los actuales. Al principio no vamos a tener los vectores, o sea, el conjunto de pesos y el conjunto de sesgos que te hacen la tarea, ¿cierto? Al principio tú ingresas cualquier número y que sea lo que Diosito quiera, ¿verdad? Pero al principio nunca esto te va a dar 0, ¿ok? A menos que sea un adivino y sepas cuáles son exactamente los pesos y los sesgos que te hace que la función de costo dé 0, ¿ya? Pero en este caso no. En este caso, al principio nunca da 0. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces para que dé 0? Va a ir actualizando cada peso y sesgo de este vector de esta manera. Al peso actual, ¿cierto? Le va a restar la derivada de ese peso, o sea, la derivada de la función de costos con respecto a ese peso. Y multiplicado por el eta. El eta casi siempre es 0.1 o 0.001. ¿Ya? El eta siempre va a ser un número pequeño. Porque, pero eso igual tiene como su contraparte. Igual tiene como cosas buenas y cosas malas. Mientras más pequeño sea el eta, más se va a demorar en encontrar el óptimo. Porque va a ir bajando muy de a poquitito. Pero mientras más grande sea el eta, también tiene una desventaja y es que te puedes pasar de ese óptimo. Así que el eta, yo les recomiendo que siempre lo ocupen como el predeterminado, que es 0.01 o 0.001. Si ven que con 0.1 llega muy rápido, entonces pónganle un numerito más chico, 0.0001, ¿ya? Y ahí si se demora, no sé, unos 5 minutos, y ya, este encontró bien el óptimo o lo mejor que puede hacer la red neuronal que nosotros tenemos. Y lo mismo para el B, se hace exactamente lo mismo. Bien. Ya dicho todo esto, a lo mejor ahora tienen como sobrecargada la mente con tantas definiciones, con tanta matemática abstracta, ¿verdad? A lo mejor a usted no le gusta, hay gente que ni siquiera se toma el tiempo de comprender esto. Y dependiendo de cuál sea tu rubro, eso está bien. Tampoco es que sea